Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos al quinto programa sobre la obra de Al-Arba'ina An-Nawawiyah, los 40 hadices recogidos por el Imam An-Nawawi. Hadith que, como estamos viendo en esta serie de programas, son de vital importancia para los musulmanes, ya que el que sea capaz de comprenderlos y llevarlos a la práctica con sinceridad estará reuniendo alguno de los aspectos más importantes del din del Islam. El hadith que vamos a tratar hoy es un hadith clave. Es un hadith que el propio Imam An-Nawawi define como un hadith que todo musulmán debe memorizar y llevarlo a la práctica. Es un hadith que escuchamos muy a menudo en nuestros días, pero que es importante comprender y analizar bien, ya que si no lo hacemos correctamente, este hadith puede convertirse en una especie de arma de doble filo, porque puede llevarnos a declarar que una persona está fuera del din o está siendo rechazada del din cuando en realidad no lo está. De ahí la necesidad de comprenderlo y analizarlo bien. El hadith es el siguiente. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. El hadith es relatado por la madre de los creyentes. Y recordad que este título de Madre de los Creyentes es un título que se entrega a todas las esposas del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Está relatado por la Madre de los Creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella, que dijo el mensajero sallallahu alaihi wasallam: quien innove, quien traiga algo nuevo a este asunto nuestro es el din del Islam, será rechazado. Y según la transmisión del Imam Muslim, dice: quien haga un acto que no sea de nuestro asunto, es decir, del din del Islam, será rechazado. Este hadith, como hemos dicho anteriormente, es un hadith que tiene mucha importancia y que cobra una especial importancia en nuestros días. Es un hadith conocido como el hadith de la bid'a, el hadith de la innovación. Bid'a es la palabra que traducimos como innovación y que escuchamos tan a menudo en nuestros días. Antes de entrar a desgranar y explicar este hadith, me gustaría recordar el primer hadith de la obra de Nawawi, el hadith que habla sobre las intenciones, innamal a'malu binniyat, que dice: las acciones serán recompensadas en tanto a la intención. Si ese primer hadith lo consideramos como la base de lo interno, ya que recordaréis que dijimos que el lugar de la intención es siempre el corazón, este hadith que estamos tratando hoy puede ser considerado como la base de lo externo, de lo visible. Con lo que, tomando esto como base, podemos afirmar que todo acto que no se realice con la intención de complacer a Allah interiormente no será recompensado. Y todo acto ajeno o nuevo o innovado en el din del Islam será rechazado. Volvamos nuevamente al texto del hadith. Quien traiga algo nuevo a este nuestro asunto. Nuestro asunto se refiere al din del Islam y en concreto está refiriéndose a la Sharia del Islam, es decir, a la ley del Islam. Esta Sharia o esta ley está establecida en dos aspectos, o mejor dicho, todo lo que contiene la Sharia está tomado de dos fuentes. Por un lado, el Corán, la palabra increada de Allah, la palabra de Allah que se mantiene inalterada
y así se mantendrá hasta el fin de los tiempos, ya que como el propio Allah subhanahu wa ta'ala menciona en su libro, dice: ciertamente nosotros hemos hecho descender el recuerdo, con el recuerdo se refiere al Corán, y somos sus guardianos. Inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafidhun. Esta es la primera fuente de la que se nutre la Sharia, y sobre ello no hay ningún tipo de duda. Se mantiene y se mantendrá inamovible. La segunda fuente es la sunna del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y sobre esto sí me gustaría hacer una pequeña aclaración, y me gustaría hacerla respondiendo a una pregunta que sería: ¿qué es la sunna? Una de las respuestas que podríamos dar a esta pregunta es que la sunna es la forma de ser y de actuar del mensajero de Allah. Es su carácter y su comportamiento. Es, en cierto modo, la puesta en práctica del Corán, el ejemplo de la puesta en práctica del Corán. Ya que como la madre de los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella, describe al mensajero sallallahu alaihi wasallam cuando le preguntan cómo era, cómo actuaba, cuál era su carácter, cuál era su comportamiento. Ella respondió diciendo: Kana khuluquhul Qur'an, su carácter era el Corán. Esta podría ser una respuesta totalmente válida a la pregunta de qué es la sunna. La sunna es el carácter, el comportamiento, la forma de actuar del mensajero sallallahu alaihi wasallam, pero me gustaría, con vuestro permiso, dar una respuesta diferente o añadir algo más a esta respuesta, y veréis cómo con ello lo que busco es aclarar ciertos aspectos que por desgracia hoy en día están muy olvidados. Hay mucha gente que piensa que la sunna es o son los hadices, y esto es cierto, pero no es completo al 100%, porque un hadith es una transmisión oral del mensajero sallallahu alaihi wasallam o de alguno de los sahaba respecto al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Hadith es una palabra que viene de la raíz árabe haddatha, que significa hablar, es decir, un hadith es siempre una transmisión oral. Pero no toda la sunna es hadith. Nos falta un aspecto para poder comprender lo que es la sunna. Nos falta un aspecto que es el amal, la práctica. ¿La práctica de qué? ¿O la práctica de dónde? El amal de Ahlul Madina, la práctica de la gente de Medina, la práctica habitual de la gente de Medina, ya que Medina fue el lugar donde se asentó el Islam, el lugar donde creció, donde tomó fuerza. A Medina fue a donde emigró el mensajero sallallahu alaihi wasallam, en Medina fue donde residió y en Medina fue donde murió. Estos dos aspectos, entonces, hadith y amal, son la sunna. No únicamente hadith, no únicamente amal, sino los dos unidos. Son la sunna de la cual, como hemos mencionado previamente, se nutre la Sharia. He querido hacer este inciso o esta aclaración, ya que creo que es de vital importancia conocer este asunto, porque desgraciadamente hoy en día somos muy rápidos a la hora de decir esto es una bid'a, que fulano está cometiendo una innovación, que mengano está desviado o está rechazado. Y lo peor de todo es que lo hacemos conociendo únicamente un número restringido de hadith, pensándonos que eso es toda la sunna y que por tanto eso es la ley. Y al hacerlo en muchos casos nos olvidamos del amal, de la práctica, que como hemos visto es de una importancia existencial a la hora de establecer qué es la sunna. Hecha esta aclaración, volvamos nuevamente al texto del hadith que estamos tratando y vamos a continuar mencionando la versión recogida por Muslim. Quien haga un acto
que no sea de nuestro asunto, es decir, del din del Islam, será rechazado. ¿Qué será rechazado? ¿O quién será rechazado? El acto, es decir, ese acto innovado, ese acto nuevo, es lo que será rechazado, o la persona que comete ese acto será rechazada. En este punto hay discrepancia y diferentes opiniones sobre la gente de conocimiento. Algunos opinan que este hadith se refiere a la persona que comete ese acto nuevo, ese acto ajeno al din del Islam, que la persona en sí es quien será rechazada. Por lo tanto, al ser rechazada, sus acciones serán inválidas y si Allah así lo decreta tendrá como destino el fuego y que Allah nos libre de ello. Pero existe otra opinión, que ciertamente es la más reconocida, que aboga porque lo que será rechazado es la acción en sí. Es decir, esa acción que está cometiendo, que es un añadido a la Sharia, que es un añadido al din del Islam, es la que será rechazada. Y que no por ello todas sus acciones tienen por qué serlo. Un ejemplo que ilustra muy bien esto, y que es una muestra de cómo lo que es rechazado es la acción en sí, individualmente, y no la persona, fue una ocasión en la que el mensajero sallallahu alaihi wasallam estaba dirigiéndose a la gente, estaba hablando a la gente, estaba dando un khutba un día del viernes, y vio que fuera de la mezquita había un hombre de pie, quieto, bajo el sol, abrasador de Arabia, en esas condiciones meteorológicas tan adversas. Cuando preguntó a alguno de sus compañeros que por qué ese hombre permanecía todo el tiempo de pie, escuchando el khutba bajo el sol, le respondieron diciendo que el hombre había prometido ayunar y permanecer en pie bajo el sol en señal de respeto por el khutba, en señal de respeto por las palabras y por la persona del mensajero sallallahu alaihi wasallam. El mensajero se dirigió al hombre y le dijo que continuara con su ayuno, pero que se sentara a la sombra para escuchar el khutba, ya que no tenía por qué estar sufriendo de pie bajo ese sol tan abrasador. Esta, a pesar de ser una historia muy sencilla, muestra claramente cómo la innovación que estaba haciendo ese hombre no anuló el resto de sus acciones. Y el mensajero no le dijo que estaba siendo rechazado, ni que estaba fuera del Islam. Únicamente lo que hizo fue enseñarle qué era lo que pertenecía a la Sharia, que es escuchar el khutba. Eso es lo que forma parte de la Sharia, y lo que no lo era, que era estar de pie sufriendo bajo el sol, eso no forma parte de la Sharia. Y lo hizo sin ningún tipo de dramatismo, sin ningún tipo de dureza. Este hombre tenía una intención correcta, buscaba de esta manera, mediante el respeto y mediante el amor, acercarse más a Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo lo que él pensaba que era lo mejor, pero cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam le mostró qué era la verdad, qué era lo correcto, qué era lo cierto, el hombre dejó su acción equivocada y mantuvo la correcta, que era seguir con su ayuno. Continuó ayunando, dejó de estar de pie bajo el sol escuchando el khutba. De entre las importantes lecciones que obtenemos de este hadith, que al decir el mensajero sallallahu alaihi wasallam que quien innove sobre un asunto de nuestro din, principalmente, no al 100%, pero principalmente, se está refiriendo a los actos de adoración, a las ibadat. Esos actos están todos establecidos. Tienen su momento, su lugar y su forma. Vamos a coger el ejemplo del salat de Duhur. Se hace en un tiempo establecido, que es amplio, que es largo. Se hace en un lugar establecido, que también es diverso, es totalmente diverso, es amplio, prácticamente cualquier lugar de la tierra es válido para que un musulmán haga salat, excepto el lugar en el que haya impurezas, con lo cual es amplio, pero es un lugar determinado y se hace de una manera, de una forma determinada.
tiene 4 rakat. Quien añada un quinto, ese añadido será rechazado. Ya que el din del Islam está completo, son 5 oraciones obligatorias al día. Quien añada una obligación obligatoria, quien añada una oración obligatoria a esas 5 estará haciendo un añadido al din. Y el din del Islam es completo. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en su libro: hoy os he completado vuestra práctica de adoración, hoy os he completado vuestro din, he culminado mi bendición sobre vosotros y os he aceptado, complacido el Islam como práctica de adoración. Es decir, que el din de Allah está completo. No hay nada que se pueda añadir a él. El salat de Duhur son 4 rakat, recitando en cada uno de ellos en voz baja. En los 2 primeros se recita el Fatiha y una sura o algunas aleyas del Corán. En los 2 últimos se recita solo el Fatiha. Entre medias, después del segundo rakat, hay un tahiyato, un tashahhud. Al final se hace otro tashahhud y se hace el salam. Así es y así se mantendrá hasta el fin de los tiempos. Ya que tanto en el din del Islam como en este universo en el que vivimos, Allah subhanahu wa ta'ala no ha dejado nada al azar. Está todo perfectamente estipulado y ordenado. Sí, pueden existir aspectos dudosos, pero debemos saber que esos aspectos Allah subhanahu wa ta'ala los ha dejado libres como una misericordia para nosotros, no porque se haya olvidado de ellos. Así que debemos recibir esa misericordia de Allah y no hacer difícil aquello que Allah, en su inmensa sabiduría y misericordia, ha hecho fácil para nosotros. Me gustaría concluir este programa de hoy mencionando otro hadith que considero necesario en estos tiempos que corren. Es un hadith narrado por el noble sahaba Al-Irbad ibn Sariya, en el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam se dirige a sus compañeros y por consiguiente a toda la umma del Islam diciendo: quienes sigan con vida de entre vosotros después de mi muerte, esos son los compañeros y son todos los musulmanes hasta el fin de los tiempos, verán muchas discrepancias. Por ello, seguid mi sunna y la de los Khulafá Rashidun y la de los califas rectamente guiados, que me sucederán, y aferraos a ella con los dientes, y evitad las innovaciones, pues ellas son un desvío. El Islam, el din del Islam, el din de Allah es facilidad, es sencillo, no hay coacción en el din. Allah subhanahu wa ta'ala no carga a nadie con más de aquello que es capaz de soportar. Con lo cual, aferrémonos al din de Allah ya establecido y llevémoslos a la práctica de la mejor manera posible, cada uno en la medida de su capacidad, cada uno en la medida de su entendimiento, aferrándonos a la sunna del mensajero de Allah y a la sunna de los califas rectamente guiados, ya que si lo hacemos con sinceridad, con amor hacia Allah y a su mensajero, Allah subhanahu wa ta'ala nos dará lo mejor de esta vida y hará que en la próxima estemos en el jardín, donde disfrutaremos de deleites que los ojos no han contemplado, los oídos no han escuchado y los corazones no han siquiera imaginado. Y a Allah subhanahu wa ta'ala le pedimos que nos haga ser de ellos. Assalamu alaikum wa rahmatullah.